La historia comienza con un breve adelanto en el que tres hermosas chicas se encuentran frente a nuestro protagonista, aparentemente tratándose de un posible casamiento. 君をずっと思ってる初めての気持ちこと夕焼けに染まってく幼い夢何もかも Nos trasladamos a Kioto, un país con el mayor número de universidades, convirtiéndolo en la capital del conocimiento. En pocas palabras, era el lugar perfecto para estudiar. De repente las chicas se preguntan por qué aquel chico está estudiando de pie en un santuario. Tal vez sea uno de esos chicos que rezan para aprobar los exámenes, pero el chico llamado Ryu les dice que no depende ni cree en cosas de dioses, aunque sí que tiene una razón por la que se encuentra en este santuario. Ryu recibe noticias de una mujer de la cual no sabemos si es cercana a él o es algún pariente suyo, quien le dice que un sacerdote estará encantado de acogerlo en su santuario y le pide que se asegure de no causar problemas. De regreso al presente, Ryu se prepara para entrar al santuario y escucha algunas voces de chicas cerca de la puerta que estaba a punto de abrir. Aliviado al darse cuenta a tiempo, de repente una chica abre la puerta y choca con Ryu. Al abrir los ojos se encuentra con tres hermosas chicas en ropa interior, lo que provoca que una de ellas comienza a lanzarle sal al chico. Una de ellas burlonamente le dice a Ryu que si aún existen personas que le sangra la nariz al ver chicas lindas en estos días. Ryu les aclara que él es el huésped que se quedará a partir de hoy, pero una de ellas no parece estar del todo convencida y le comenta a Ryu cómo se atreve a presenciar sus cuerpos sagrados. Las tres chicas se presentan ante él, la hermana mayor llamada Yae, la hermana menor llamada Saji y finalmente la hermana del medio llamada Yuna, quien es la única en contra de que un hombre se quede a vivir con ellas. Él advierte que lo estará vigilando hasta el regreso de su abuelo. Ryu finalmente se encuentra en su habitación con tiempo a solas para poder estudiar en paz y expresa su amor por el estudio de una manera peculiar, pero se avergüenza al darse cuenta de que Yae ha estado detrás de él todo este tiempo. Ella le dice que pondrá su futón en el armario, pero parece tener dificultades para guardarlo. Cuando Ryu intenta ayudarla, el armario colapsa haciendo caer varios objetos. En ese momento, Yuna aparece al escuchar el fuerte ruido, pero solo se encuentra su hermana mayor encima de Ryu. Enfadada, comienza a lanzarle sal nuevamente a nuestro protagonista. Después de unos minutos, Asahi aparece y parece estar molestando a Ryu y se dirige a él de una manera algo coqueta, expresando su deseo de llevarse bien con él. Sin embargo, al darse cuenta de que Ryu no muestra mucho interés en ella, asume que tal vez le gustan los chicos, algo que Ryu niega rotundamente. De manera juguetona, Asahi menciona la posibilidad de que él posiblemente tenga revistas para adultos, pero al revisar su maleta se encuentra con una foto peculiar. Antes de que Ryu pueda quitársela, termina resbalándose y cae. En ese momento aparece Yuna al escuchar el ruido, pero solo se encuentra Ryu encima de Asahi. Enfadada, decide lanzarle sal nuevamente, tachándolo de ser un completo lolicón. Después de unas horas sin poder estudiar, Ryu decide ir a la sala, donde encuentra a Yuna durmiendo junto a la mesa. Con un gesto amable le coloca una sábana. Sin embargo, en ese momento Yuna se despierta y entra en pánico, causando que ambos caigan al suelo y sean vistos por sus hermanas. Estas cierran la puerta asegurándoles que no vieron nada. Ryu le pregunta a Yuna qué estaba haciendo, a lo que ella responde que estaba haciendo amuletos. Ryu se sorprende al ver la cantidad absurda de amuletos que estaban repartidos. Yuna le explica que eso es lo
mínimo que puede hacer, ya que esa es su labor. Aunque no era algo grandioso, ella desea que aquellas personas sean bendecidas por la protección divina. Yuna aprovecha para preguntarle a Ryu por qué está despierto a estas horas de la noche. Él le responde que estaba estudiando, ya que es lo mínimo que puede hacer para ser aceptado en la facultad de medicina. Esto sorprende a Yuna, quien le comenta que tiene suerte de vivir en este santuario, ya que es conocido por conceder bendiciones académicas, y le menciona la leyenda de la lluvia de los deseos, un evento en el que los deseos se cumplen si uno se baña en la luz de las estrellas fugaces. A Ryu le parece ridícula esa leyenda y empieza a darle una larga lista de explicaciones científicas, argumentando que la lluvia de meteoritos no tiene relación con las plegarias de la gente y es simplemente un cuento infantil. Esto enfada a Yuna, quien decide alejar las impurezas alrededor del santuario, aunque para Ryu los amuletos y las oraciones son solo una pérdida de tiempo, ya que cree que la felicidad depende de uno mismo y no de otros. No lograba entender las acciones de las chicas. De repente se encuentra a Yuna teniendo dificultades para comunicarse con una extranjera, quien le pide permiso para quedarse con el amuleto. Ella, sin saber qué hacer, Ryu interviene y le dice a la chica que puede tomarlo sin ningún problema. De forma burlona, Ryu le comenta a Yuna que debería saber algo de inglés, lo que provoca su enojo. A pesar de eso, Yuna le agradece a Ryu por su ayuda y menciona que tomará más en serio su inglés a partir de ahora. Yuna, al notar que Ryu la estaba observando fijamente, le pregunta cuál es su problema. Él le menciona qué le ocurrió con su cinta de cabello. En ese momento cambiamos a otro panel donde se nos explica que esa cinta es un valioso recuerdo que su madre les dejó. Después de unas horas, Yuna no logra encontrar la cinta y se siente culpable por haber sido descuidada. Sus hermanas la animan a buscarla al día siguiente, ya que creen en su conexión con los dioses y confían en que los guiarán hasta ella. Esto provoca la ira de Ryu, quien les dice de manera fría a las chicas que no importa cuántas veces recen, no hay forma de que eso suceda, ya que la única persona que puede hacer realidad sus sueños es uno mismo, sin depender de ningún dios. Yuna contradice a Ryu diciéndole que Dios no olvida a aquellos que rezan y piden ayuda, y le dice que ese santuario no es un lugar para él, y se marchan. Mientras que Ryu está estudiando, la imagen mental del esfuerzo de Yuna al hacer los amuletos no hacía que él pudiera concentrarse con sus estudios. En ese momento, Yae llega y le avisa a Ryu que la cena está lista. Sin embargo, rápidamente le dice a sus hermanas que Ryu ha sido secuestrado por los dioses, lo que hace que Asahi intente consolarla. Yae se pregunta qué puede hacer para que Yuna y Ryu se reconcilien, pero luego le pregunta qué está haciendo. Asahi le dice que está buscando una revista para adultos entre las cosas de Ryu, lo que avergüenza a Yae, quien le pide que deje de hacer ese tipo de bromas. Finalmente Asahi encuentra lo que está buscando y le muestra una foto a Yae. En la foto aparece Ryu de pequeño junto a su madre sosteniendo algunos amuletos. Asahi había escuchado de su abuelo que la madre de Ryu era la única persona que le quedaba en su familia antes de fallecer debido a una enfermedad. Yae supone que probablemente Ryu rezaba por la salud de su madre, pero al parecer sus oraciones nunca fueron respondidas. Ahora, al ver los libros de medicina en la habitación, entienden por qué Ryu ha adoptado la actitud de responder a su propio estilo de oraciones, y eso era haciéndolo todo por él mismo. Entre ellas se decían que Ryu y Yuna tenían mucho en común después de todo. Por el otro lado, Ryu apenas lograba encontrar la cinta, pero sin perder aún las esperanzas decide dirigirse a un rincón apartado para hacer una oración. En ese momento confiesa que desea que Yuna sea capaz de encontrar lo
lo que es tan preciado para ella. Para su sorpresa, Yuna estaba a su lado y le comenta que las oraciones en voz alta son las más escuchadas por los dioses. Ryu aprovecha el momento para disculparse con ella, a lo que Yuna también se disculpa y le menciona que permitirá que se quede en el santuario, ya que cumplía con sus estándares. Finalmente Asahi y Yae los encuentran y aprovechan la ocasión para regresar juntos, pero en ese momento Ryu nota algo inusual frente a sus ojos. La famosa leyenda de la lluvia de los deseos que Yuna le había mencionado estaba ocurriendo. Los cuatro se quedaron maravillados ante la impresionante vista, pero el que más asombrado estaba era Ryu, quien observaba a las tres hermosas chicas que le devolvían la mirada. Ellas le preguntaron si la vista era hermosa, a lo que él, un poco tímido, confirmó que sí. En ese momento, la cinta de Yuna, que estaba unido en lo alto de un árbol, fue llevada por el viento de vuelta a su dueña, dejando a todos sorprendidos. En el santuario regresa el abuelo de las tres hermanas, quien reconoce a Ryu como el chico del que habían hablado. Aprovechando la oportunidad, Ryu le agradece por alojarlo en el santuario, y el anciano le asegura que no hay problema con su estadía. Luego, sorprendentemente, el abuelo anuncia que el nuevo sucesor del santuario ha sido decidido, dejando a todos impactados, especialmente a Ryu. Este le aclara que solo vino a quedarse aquí y no tiene intenciones de casarse con una de sus nietas. Sin embargo, el anciano le menciona que puede casarse con una de sus encantadoras nietas, así dando inicio a esta historia de amor entre Ryu y las tres hermanas del santuario. この番組はご覧のスポンサーのコチェトでお送りします。 Retomando la historia, Ryu muestra su desacuerdo en convertirse en el sucesor del santuario, ya que su objetivo es convertirse en médico. El anciano se siente decepcionado y le menciona que tenía la intención de transferirlo a una universidad con alumnos de mayor puntaje. Ante esto, Ryu se arrodilla frente a él y le asegura que estará bajo su cuidado. Mientras tanto, las hermanas se reúnen con Yuna para idear una estrategia que logre que Ryu abandone el lugar y deciden ponerlo a cocinar con ingredientes limitados para dificultarle la tarea. Sin embargo, se sorprenden al descubrir un gran buffet preparado. Luego le asignan a Ryu la tarea de lavar una enorme cantidad de ropa, pero para su asombro, él la lava sin problemas. Ryu descubre que todas las prendas pertenecen a Asahi, además de estar perfectamente dobradas. Sin opciones restantes, Yuna utiliza su última carta bajo la manga y le pide a Ryu que limpie la habitación de Yae. Ryu se sorprendió por el desorden que había en la habitación mientras la limpiaba. Durante la tarea encontró unos pinceles de pintura y Yuna con orgullo le dijo que Yae era un estudiante de artes en la universidad. Una vez terminada la limpieza, tanto Yae como Asahi estaban convencidas de que Ryu debería quedarse aquí, pero justo en ese momento Ryu les comunicó que se iba a despedir de ellas y les agradeció por su estadía, ya que si tenía que realizar este tipo de tareas domésticas como parte de su rutina, le sería difícil encontrar tiempo para estudiar y cumplir su sueño de convertirse en doctor. Es por eso que había tomado la decisión de emprender un viaje. Las tres hermanas decidieron seguir a Ryu, intrigadas por su ferviente deseo de convertirse en médico. Lo siguieron a través de un bosque hasta una casa aparentemente abandonada, preguntándose si Ryu planeaba quedarse a vivir ahí. Sin embargo, en ese momento Ryu apareció detrás de ellas, sorprendiéndolas, y quedaron asombradas al ver que Ryu estaba rodeado de varios niños que parecían estar muy apegados a él. En ese momento apareció una doctora llamada Mahiro, quien se presentó a las hermanas y les agradeció por alojar a Ryu en su santuario. De manera burlona,
Suna comentó que Ryu era una persona aburrida que anhela ingresar a la facultad de medicina, lo que causó una vergüenza en este. Mahiru se enteró de que Ryu había abandonado el santuario, lo que la enfadó, ya que había tenido muchos problemas para que lo aceptaran ahí. En ese momento llegaron unas pequeñas que presumían de sus grullas de papel. Descubrimos que este lugar se encarga de cuidar a los hijos de padres que no pueden hacerlo, debido a que sus padres tienen enfermedades o lesiones, haciéndose incapaces de mantener a sus hijos. Los niños se habían puesto de acuerdo para hacer 1000 grullas de papel, pero a Ryu le pareció una pérdida de tiempo. Sin embargo, al escuchar esto, Yuna se animó a ayudar a los niños, y sus dos hermanas decidieron unirse también. Aunque Asahi apenas pudo hacer algunas grullas, y Yae logró hacer una de manera muy bien estructurada, y por su parte Yuna era bastante lenta en su trabajo. Ryu, al darse cuenta de que los niños estaban preocupados por no terminar a tiempo, decidió hacer 1000 grullas de papel perfectas, dejando a todos sorprendidos, especialmente a las hermanas. Uno de los pequeños se preguntaba si hacer las grullas de papel realmente ayudaría a que su madre se mejorara. Ryu, al escuchar esto, recordó a su propia madre y consoló al niño, asegurándole que sí, que definitivamente podría ayudar. Aunque como siempre, Ryu ofreció una explicación científica y lógica a los niños. Esto hizo que las hermanas sonrieran. Mahiru, la doctora, les comentó a las hermanas que desde pequeño Ryu se esforzaba mucho para hacer grullas de papel para su madre. Por eso, ella sabía que Ryu comprendía muy bien los sentimientos de sus niños más que a nadie. Las hermanas ahora entendían que la razón por la que Ryu deseaba ser médico era por todos estos niños y su deseo de ayudarles. Mahiru, con un tono burlón, le pregunta a Ryu qué fue lo que le hizo abandonar a esas 3 chicas encantadoras. Ryu le responde que parecía no tener tiempo para estudiar estando con ellas. Mahiru le dice que las chicas vinieron hasta aquí porque estaban preocupadas por él. Sin embargo, Ryu recuerda los momentos de su infancia en la que le ofrecía ayuda a Mahiru para cuidar a los niños, pero ella siempre se rehusaba debido a su hábito de hacerlo todo por sí misma. Ryu le confiesa que él también puede hacer cualquier cosa, a lo que Mahiru le desea buena suerte con eso. Las 3 hermanas, al verlos, no pueden evitar molestar a Ryu, asumiendo que le gusta Mahiru, y Ryu, sonrojado, lo niega rotundamente. Tratando de cambiar el tema, Ryu comenta que no puede regresar al santuario debido a estos niños. En ese momento, Yuna tímidamente le dice que ellas también ayudarán con las tareas domésticas. Ryu, sin otra opción, termina aceptando quedarse en el santuario. Sin embargo, al día siguiente, Ryu queda totalmente decepcionado al darse cuenta de que las hermanas son muy malas en hacer los quehaceres, lo que implica que tendrá que hacerlo todo por él mismo. En ese momento aparece el anciano, quien le comenta sobre el tema del matrimonio y le menciona que tendría que hacer una entrevista matrimonial con cada una de sus nietas. Al día siguiente, Ryu se encontraba quejándose de las entrevistas matrimoniales, considerándolas una pérdida de tiempo para sus estudios. El anciano logra escuchar sus quejas y le explica que las entrevistas matrimoniales son una tradición en su familia y que son un evento diseñados para conocer mejor a sus nietas. En ese momento, el anciano presenta a su nieta Asahi, quien estaba vestida con un kimono, y le agradece a Ryu por participar en la entrevista. Asahi le susurra que simplemente siguen el juego de su abuelo y le revela que más que entrevistas, son como citas en las que tendrá la oportunidad de salir con cada una de ellas, y con un tono bromista le dice a Ryu que deberían aprovechar la ocasión para divertirse juntos. En ese momento, el abuelo se retiró y Asahi aprovechó para quitarse el kimono y le dijo a Ryu que siempre había querido hacer esto con él. Ryu, pensando en algo inapropiado, se dio cuenta de que Asahi llevaba un traje deportivo y le propuso correr juntos, y se dispusieron a correr por la ciudad, y Ryu se sorprendió por la habilidad de Asahi para correr. Ella le presumió que había ganado un torneo y le depara un futuro prometedor, y se rumorea que ella es la princesa corredora, una belleza en el mundo del atletismo. Sin embargo, Ryu no mostró sorpresa, ya que su imagen mental de Asahi era la de una chica despreocupada e
e irresponsable. Asahi le bromeó diciendo que no hablara mal de ella, ya que entre todas sus hermanas ella es la más madura y hermosa. Asahi se sorprende de que Ryu aún pueda seguirle el ritmo, a lo que él responde que era algo muy obvio. Sin embargo, después de 3 horas, Ryu lucía bastante agotado, lo que provoca que Asahi se burle de él y le diga que aún les quedaban 10 kilómetros más. Después de 2 horas, finalmente llegan a su destino, pero Asahi ya lo había dejado atrás anteriormente. Ryu, exhausto, decide tomar un refrescante baño, pero se sorprende al encontrarse a Asahi en la bañera. Ryu le pide que al menos ponga seguro la puerta, pero ella le contesta que le gusta ser más liberal. Después de bañarse, Ryu se quedó totalmente dormido durante toda la noche, lamentándose por no haber estudiado. Sin embargo, Asahi, quien estaba a su lado, le dice que no se alegra por haber dormido profundamente. Ryu, sorprendido, le pregunta qué hace aquí, a lo que ella responde que su cara se veía muy linda mientras dormía, así que decidió acostarse junto con él. Luego entran en un almacén en busca de unas zapatillas de repuesto para Asahi, pero el lugar parece bastante desordenado. En ese momento, Asahi le pregunta a Ryu qué cree que sucederá entre ellos dos, insinuando que están solos. Ryu le responde que no diga cosas sacadas de un manga. De repente, una gran pila de objetos cae sobre Ryu y mientras intenta librarse, encuentra una extraña foto en la que parece verse a Asahi junto a su padre. En ese momento, Asahi encuentra sus zapatillas, pero repentinamente la puerta se cierra debido al fuerte viento. Ryu intenta abrirla, pero todos sus esfuerzos son inútiles. Asahi le dice que no se desespere, aunque ella misma estaba temblando por la situación. Ryu le pregunta si tiene miedo y se da cuenta de que a ella no le gusta estar en espacios reducidos, lo cual explica por qué tuvo que acompañarla al almacén. Sin embargo, Asahi no quiere admitirlo y le dice que es toda una adulta. Ryu no tiene más opción que acariciar la cabeza de Asahi y decirle que se sujete detrás de él si tiene miedo, y suben al segundo piso y a través de una ventana Ryu utiliza unas pinzas que encontró en el almacén para quitar los clavos que sujetan los tablones de madera, así logrando romper parte de la ventana y salir afuera. Pidiéndole a Asahi que lo espere, con sumo cuidado baja y logra abrir la puerta principal donde se encuentra Asahi, quien le agradece. Ryu acaricia su cabeza y le comenta que pensaba que era solo una mocosa arrogante, pero al descubrir su torpeza y miedos le hizo ver su lado tierno. Esto hace que Asahi se sonroje y le diga que eso no es cierto. En ese momento, las hermanas de Asahi aparecen mostrando una clara preocupación por ella. Asahi les asegura que no se preocupen, ya que gracias a Ryu tuvo una noche inolvidable, lo cual provoca un malentendido entre sus hermanas. Llegada la noche, Ryu recibe un mensaje del anciano informándole que su próxima entrevista matrimonial sería el día siguiente con su nieta Yuna, aunque para Ryu no le agrada mucho esta noticia. En ese momento el anciano aparece detrás de él con una mirada seria y se sorprende al ver lo enfocado que está en sus estudios. El anciano le comenta la importancia de descansar la mente y el cuerpo de vez en cuando. Al día siguiente, Ryu se presenta a su entrevista solo para encontrarse con Yuna vestida con un kimono y hablándole de manera amable y cortés, lo cual lo sorprende. Se pregunta por qué de repente se volvió tan modesta. Yuna inicia una conversación preguntándole sobre sus aficiones, a lo que Ryu responde que son los estudios. Yuna, asombrada, le menciona de manera cordial que es una persona muy diligente, lo cual deja a Ryu preguntándose quién es esa chica. En ese momento aparece un gato y Yuna muestra tener un gran anhelo por acariciarlo, pero logra controlar sus impulsos. Ryu le pregunta si necesitaba algo y ella le responde que sí. Sin embargo, de repente se sube encima de él. Ryu, sorprendido, le pregunta qué demonios está haciendo y la agarra firmemente de los hombros, diciéndole que no puede hacer esas cosas como si nada, pero Yuna le dice que se calle
detalle que lo está haciendo por el bien del santuario y que no tiene otra opción. Ryu le comenta aliviado que finalmente ha vuelto a hablar como siempre. En ese momento, Yuna se disculpa cortésmente y menciona que irá a recoger algunas flores. Por el otro lado, sus hermanas que estaban escondidas no paraban de murmurar lo preocupadas que están por ella. Las hermanas mencionan a Ryu que a Yuna le apasiona demasiado el trabajo en el santuario, pero que cada año se siente impaciente por el legado del mismo, aunque ellas también comparten esos sentimientos y están preocupadas de que la mente y el cuerpo de Yuna colapsen algún día, y les encantaría que ella se tomara un descanso al menos por un tiempo, y le confiesan a Ryu la debilidad de Yuna. Mientras tanto, Yuna se queja de que Ryu todavía no ha llegado, pero de repente aparece y le dice que se cambie porque van a salir. Confundida, Yuna le pregunta a qué se refiere, a lo que Ryu responde que obviamente se trata de la continuación de su entrevista matrimonial. Finalmente llegan a una cafetería llena de gatitos, lo cual llena de alegría a Yuna al acariciar a algunos de ellos. Ryu siente un gran alivio, pero Yuna se da cuenta de ello y le dice que es hora de regresar. Ryu menciona que sus hermanas estaban preocupadas por ella, pero Yuna insiste en que esa es su misión y también la de él. Él está estudiando para convertirse en médico por el bien de esos niños. Ryu responde tranquilamente que entiende eso, pero sus hermanas son importantes para ella, por lo que sería bueno que se relaje de vez en cuando para no preocuparlas, y le pregunta por qué no ve eso como una misión también. Para convencerla, decide pasar tiempo con los gatos, dejando de lado su tiempo de estudio. Yuna dice que eso no es justo, ya que también quería acariciarla a los gatos, y juntos deciden disfrutar del tiempo con los pequeños felinos. Al salir del lugar, Yuna compra algunos llaveros para sus hermanas y le entrega un par a Ryu como agradecimiento por lo ocurrido de hoy, y le comenta que se divirtió mucho, lo que sorprende a Ryu. Él le pregunta por qué ha cambiado de repente, lo cual enfurece a Yuna, quien termina lanzándole sal en el camino de regreso al santuario. Al llegar al día siguiente, Ryu ve de repente a Yae cambiándose, lo que lo lleva a cerrar la puerta y disculparse con ella, recordándole que ya es tarde para su entrevista. Yae le pide que espere un poco más, pero después de una hora, Ryu entra furioso nuevamente a la habitación solo para descubrir que no hay nadie ahí. Con el tiempo, tanto él como las hermanas no encuentran rastro de ella. Yuna le comenta que es algo habitual, ya que Yae siempre ha sido una persona que desaparece sin dejar rastro desde que era pequeña. Sin embargo, Yuna teme que los dioses se la hayan llevado, y preocupadas deciden buscarla de manera seria. Mientras tanto, Ryu regresa a la habitación de Yae en busca de alguna pista y encuentra una pintura de un zorro en un lugar que le resulta extrañamente familiar. Por el otro lado, Yae se encontraba dibujando en algún lugar cuando Ryu aparece y le pregunta qué está haciendo. Yae se sorprende y le cuestiona por qué está aquí. Ryu responde que vio la pintura de un zorro en su habitación y supuso que esos tablones de madera pertenecían a un lugar llamado Fushimi. Esto deja a Yae asombrada por su habilidad deductiva y lo elogia como un gran detective. Sin embargo, Ryu deja de lado los halagos y le pregunta por qué fingió olvidarse de su entrevista matrimonial. De manera avergonzada, Yae le pregunta a Ryu si realmente quería tener esa entrevista con ella. Ryu le confiesa que solo aceptó para evitar que su abuelo lo eche del santuario. Yae de manera enigmática le pregunta a Ryu por qué cree que se fue, asegurándole que es un secreto de una doncella, pero confiando en que como gran detective eventualmente lo comprenderá. Aprovechando que están juntos, deciden explorar la zona y Yae le obsequia a Ryu un amuleto como agradecimiento por encontrarla. Ryu reflexiona sobre cómo pensó que Yae era una chica tranquila y despistada, pero ahora se da cuenta de que tiene un comportamiento misterioso. De repente, Yae le pregunta a Ryu con quién le gustaría casarse entre todas ellas, mencionando a su hermana Sagi o tal vez a Yuna, o incluso planteando la posibilidad de que él esté enamorado de ella. Ryu le responde a Yae que no diga tonterías, lo cual provoca que Yae de manera juguetona le diga que como mujer no permitirá que un chico hiera sus sentimientos. Sin embargo, debido a su nerviosismo, Ryu termina tropezando
pasando por las escaleras, pero Yae logra sujetarlo gracias al amuleto que le había dado antes, pero lamentablemente el amuleto se rompe en el proceso. En ese momento Ryu comienza a tener algunos recuerdos confusos. Extrañamente tiene recuerdos que no debería tener, como algunos momentos con las hermanas, y se pregunta si son recuerdos del futuro. Además, ve que ha logrado aprobar su examen de ingreso y convertirse en médico, pero lo que más le sorprende es ver su identificación con el apellido Damagami, lo cual lo lleva a preguntarse si terminó casándose con alguna de las 3 hermanas que curiosamente llevaban ese apellido.